buenos días. Mi nombre es Jessica Núñez. Yo soy Fellow de Neumonología del Hospital Italiano de Buenos Aires y en esta oportunidad, continuando con el programa de los Ateneos de Obstructivas, vamos a seguir hablando de asma severa, específicamente de la experiencia de las personas que viven con esta enfermedad. Para esto vamos a tomar como referencia el capítulo número 3 de la guía de asma severa de la ERS, que se titula Entendiendo la experiencia de las personas que viven con asma severa. Sabemos que el asma severa es una enfermedad heterogénea que está asociada a múltiples comorbilidades y crisis o exacerbaciones frecuentes y que esto genera un gran impacto y una gran carga sobre los pacientes, sobre todo en lo que respecta a costos económicos y sociales. Además afecta la perspectiva de calidad de vida asociada a la salud. Y a pesar de que hemos tenido avances en los últimos años con respecto al enfoque de esta enfermedad, el impacto que sigue generando el asma severo en la vida de los pacientes no ha cambiado. Hasta el momento, la mayoría de los estudios con los que contamos se han enfocado en la definición, en el mecanismo fisiopatológico y el tratamiento farmacológico del asma, pero en los últimos años han surgido estudios nuevos que evalúan la perspectiva del paciente que vive con esta enfermedad. Estos estudios se han enfocado en evaluar, entre otras cosas, la esfera física y emocional de estos pacientes, cómo afecta la enfermedad en sus relaciones afectivas con los demás, en su habilidad para socializar o por el contrario, cómo los obliga al aislamiento muchas veces, cómo también afecta su capacidad para mantenerse físicamente activos y además, entre otras cosas, lo que evalúa es su perspectiva de identidad. En lo que respecta a la carga física de vivir con esta enfermedad, estos estudios han demostrado que de los síntomas referidos por los pacientes, el más frecuente fue la tos, seguido por otros como la falta de aire o la dificultad para respirar, la opresión torácica y la sibilancia. Además, en estos estudios también se demuestra que estos síntomas asociados al asma generan un impacto negativo en los pacientes con respecto a la actividad física, como ya se mencionó previamente, generan trastornos en la calidad del sueño, con cansancios y dificultad para realizar las actividades diarias, tanto en la esfera laboral como en su vida social, y también generan cambios en los estados de ánimo, pudiendo llegar muchas veces a la depresión. Con respecto al asma severo y la obesidad, se demostró que el 50% de los pacientes que sufren asma severo son obesos. Muchas veces estos pacientes lo atribuyen más que nada a los corticoides sistémicos y dentro del impacto que genera el asma es uno de los que más preocupa al paciente. La mayoría reconoce que el aumento de peso genera un empeoramiento de los síntomas y que se encuentran también menos activos que aquellos que tienen un asma leve o moderada. Esto significa que pasan menos minutos diarios de actividad física moderada y que además realizan menos pasos diarios acumulados. ¿Por qué es importante esto? Porque se demostró que más pasos por día se asocian a una mejor capacidad de ejercicio, con resultados estadísticamente significativos, menos inflamación sistémica, mejor función pulmonar y mejor control del asma. Con respecto al impacto del tratamiento farmacológico, sabemos que los pacientes que sufren de asma severo están expuestos a una mayor dosis de corticoides sistémicos, ya sea dosis de mantenimiento o cursos cortos durante las crisis o las exacerbaciones. Esto genera un mayor riesgo a largo plazo de alteraciones del metabolismo fosfocálcico con eventuales fracturas, riesgo de diabetes tipo 2 y de afectación ocular como cataratas. Dentro de los efectos adversos más frecuentemente asociados al uso de corticoides sistémicos se encuentran el aumento de la excitabilidad de los pacientes. Estos refieren que aquellos que están bajo un tratamiento con corticoides, sobre todo en los casos de exacerbaciones, tienen un aumento de la energía, con lo que refieren que habitualmente realizan más cantidad de actividades de lo que realizan habitualmente. Esto también les genera una dificultad para conciliar el sueño, muchas veces genera despertares nocturnos e imposibilidad de volver a conciliar el sueño, con lo que
por supuesto altera la calidad del mismo y genera cansancio diurno. Por el otro lado, también se vio que generan depresión, sobre todo los pacientes sometidos a un tratamiento de mantenimiento de corticoides sistémicos. Irritabilidad, muchos pacientes manifiestan sentirse más irritados y menos tolerantes a su vida diaria. También generan otros efectos como aumento del apetito y que incluso pueden generar a largo plazo distorsión en los patrones alimenticios y también como consecuencia una ganancia de peso. En cuanto a la carga emocional, estos estudios han demostrado que los pacientes que sufren asma severa presentan una disrupción, una alteración en las relaciones personales y sociales. Además de que se ve afectada su capacidad laboral, también genera una alteración en la imagen corporal de estos pacientes y sus procesos cognitivos. Se ve asociado a aumento del ausentismo laboral y a una mayor tasa de ansiedad y de depresión en comparación con aquellos pacientes que sufren asma leve moderada o que tienen asma controlada. Con respecto a esto, se demostró que casi un 25% de los pacientes que sufren asma severa también sufren de depresión versus un 9% de aquellos pacientes que presentan el asma controlado. Estos resultados arrojaron unas diferencias estadísticamente significativas. Para poder hacer una evaluación del impacto del asma sobre los pacientes, hoy en día contamos con herramientas de medición. La más utilizada en nuestro medio es el Asthma Control Test, que es un cuestionario que consta de 5 preguntas sencillas y muy intuitivas para que el paciente pueda hacer una evaluación con respecto a los síntomas y a la necesidad de medicación de rescate en el último mes. Hace una evaluación a corto plazo. El punto de corte es de 19 puntos. Por debajo de este valor se considera que el asma estuvo mal controlado en el último mes y en base a eso uno podría hacer ajustes en los que respecta a medicación o al tratamiento no farmacológico. Existen otras herramientas similares para evaluación del asma. Algunas son un poco extensas, llevan a 32 preguntas, que se hace difícil de ponerlo en práctica en el consultorio diario, pero uno podría suministrarle estos cuestionarios a los pacientes para que lo resuelvan en casa. Con respecto a esto, las herramientas de medición se enfocan solamente en el asma en general. En los últimos años se desarrolló una nueva herramienta que es el Severe Asthma Questionnaire, que tiene la ventaja de que hace una evaluación a corto plazo, es decir, en el último mes, al igual que las otras escalas, pero además presenta un apartado especial donde se hace una evaluación retrospectiva del último año de la enfermedad, con lo que el paciente tiene herramientas para hacer una evaluación propia y ver cómo se encuentra con respecto al control y a su perspectiva de calidad de vida durante el último año. A modo de conclusión, podemos decir que el asma severo tiene un impacto importante sobre la calidad de vida de las personas que lo padecen, que si bien nuestra comprensión sobre la enfermedad y sobre los pacientes que la sufren ha mejorado en los últimos años, necesitamos más investigación como para poder proporcionarle a los pacientes un enfoque de tratamiento verdaderamente personalizado. Comprender la experiencia del paciente, involucrarlo en el proceso de la toma de decisiones, así como medir los resultados en forma más objetiva, es una prioridad en la práctica clínica hoy en día. Y esto puede llegar a mejorar la relación médico-paciente y con esto mejorar la adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, y los resultados de salud. Muchas gracias.